escuchan su nombre se ponen de pie. Adriano Rafael Román. Francisco Alberto Carela Castro. Siéntese. Engels Manuel Carela Castro. Roberto Zavala Espinosa. Candy Caminero. Franklin Javier Reynoso Moronta. Arturo José Pérez del Castillo. José Yo Riveras. Williams Carela Perdón. Siriaco Delgado Medina. Pedro Ignacio Matos Pérez. Mario Rafael Bretón. Coronel Pedro Ignacio. Isabel Santos, Patricio Rodríguez, presentación de la Procuraduría Fiscal, constituirse en el proceso seguido los ciudadanos Adriano Román, Franklin Reynoso Moronta, Francisco Alberto Carela Castro, Angel Carela Castro, Roberto Zavala Espinosa, Candy Caminero Rodríguez y Arturo José Herreras del Castillo por los ilícitos penales contemplados los artículos 259, 60, 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302 y 304 del Código Penal de la República Dominicana y el artículo 39, párrafo cuarto de la Ley 36 en perjuicio del ciudadano José Yo Riveras Rodríguez. Sí, licenciados José Lorenzo Fermín, José Yo Riveras, María Alejandra Vera Polar, nosotros por el licenciado Ricardo Díaz Polar, en representación de la víctima querellante por civil, licenciado José Yo Riveras. Rodríguez, profesora pública de este departamento judicial, en representación del ciudadano Roberto Zavala Espinosa, en la presente audiencia. Buenos días, magistrado. El abogado que os dirige la palabra, el doctor Otilio Hernández Carbonero, tiene a bien anunciar que asume y ratifica la defensa del ciudadano Candy Caminero Rodríguez para asistirlo en todos sus medios de defensa. Gracias, honorable. Licenciados Rufino Félix, conjuntamente todos los licenciados Ramón Antonio Sepúlveda Santana, anuncian a este honorable tribunal que asumen la defensa del ciudadano Arturo José Ferreira del Castillo. Sí, buenos días, honorable magistrado, Ministerio Público, abogado de Valversa, licenciado Leonardo Antonio Tavares, en nombre ratificamos calidad de la determinada en la audiencia anterior, en nombre de representación del diputado Franklin Reynoso Moronta. Sí, buenos días, presidencia y sus pares, buenos días, Ministerio Público, buenos días, plenario. Quien ostenta la palabra, el licenciado Waldo Paulino Lausen, quien actúa como defensa técnica y listo para conocer este proceso en favor y provecho del ciudadano Francisco Alberto Carela Castro. Licenciado Bernardo Jiménez Rodríguez, normalidad de función pública, quien asume la defensa y representa el proceso del ciudadano Angel Carela Castro. La audiencia anterior se ordenó
mandó a notificar a la Defensoría para que le asistieran y no está el defensor, así que el Ministerio Público tiene la palabra. Establece lo siguiente: hay una sentencia ya evacuada por el tribunal donde de manera se le culmina a la defensa pública a representar abogados. Habría que ver la intención de la defensa pública en esta audiencia en el día de hoy, si ciertamente van a enviar ese abogado. Que no nos lo han comunicado, eso es lo que vamos a chequear a ver qué ha pasado. A la licenciada Ramona Curiel, coordinadora de la Oficina de Defensa Pública de Santiago, el licenciado Alberto Álvarez, trabajador social, asunto, remisión, evaluación económica al imputado Adriano Rafael Román. Referencia, memorándum 008-2014, de fecha 28 de febrero de 2014. Perdón, debo leer un memorándum que está anterior a eso, antes de leer el informe. Dice Santiago, República Dominicana, 3 de marzo de 2014. Esa es la primera parte del informe. A la magistrada juez presidente y demás jueces que integran el primer tribunal colegiado de Santiago, sus manos. Honorables magistrados, saludos cordiales para ustedes. Por medio de la presente, hacemos de su conocimiento que recibimos la solicitud de defensor de fecha 25 de febrero del 2014 para la audiencia del ciudadano Adriano Rafael Román, imputado de violar los artículos 259, 60, 265, 266, 295, 298, 302 y 304 del Código Penal, que va a ser celebrada el 5 de marzo del año en curso. El ciudadano fue sometido a un estudio socioeconómico en fecha 26 de febrero de este año, realizado por el licenciado Alberto Tavares, trabajador social de la Defensa Pública de Santiago, luego del cual se determinó que el mismo no califica para la prestación del servicio de defensa pública, ya que en dicho informe se hace constar que tiene solvencia económica para costearse los servicios de un abogado privado. De igual manera, en el presente proceso pudimos comprobar el incumplimiento a las formalidades del artículo 116 y siguientes del Código Procesal Penal y la resolución número 2469-2005 de fecha 17 de noviembre del 2005, dictada por la Suprema Corte de Justicia en lo referente a la declaratoria de abandono para remitir su solicitud a la Defensoría Pública. En ese sentido, estamos dando cumplimiento a la Instrucción General número 1/2014 de fecha 31 de diciembre del 2014, dictada por la Dirección Nacional de Oficina Nacional de Defensoría Pública, letra C, página 7, contentiva de las pautas generales para la limitación del servicio de la Oficina Nacional de Defensoría Pública, aprobada por el Consejo Nacional de la Defensa Pública y notificada a los actores del Sistema de Justicia Penal de Santiago el 5 de febrero del 2014. Atentamente, licenciada Ramona Curiel Durán, coordinadora. ¿Leo el informe? Entonces, el licenciado Alberto Álvarez, trabajador social, asunto, remisión, evaluación económica al imputado Adriano Rafael Román, referencia memorándum 008-2014 de fecha 28 de febrero del 2014. Distinguida coordinadora, por este medio remitimos los resultados de la evaluación económica realizada al imputado Adriano Rafael Román el 26 de febrero del 2014 entre las 11 a.m. y 12 p.m. en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres. De acuerdo a las informaciones suministradas por el señor Adriano, aseguró contar con la solvencia económica suficiente para costear los servicios de un abogado privado, que es presidente de la empresa inmobiliaria Román Sephora y que su solvencia económica es de notoriedad pública. En vista de que el imputado Román posee certificados financieros, una empresa inmobiliaria y otros bienes inmuebles, y que sus ingresos mensuales son superiores
a 3 salarios mínimos, no califica para acceder a los servicios de asistencia legal por parte de la Oficina de la Defensoría Pública. A la luz de la resolución 1/2014 del 31 de enero de 2014, emitida por la Dirección Nacional de la Defensa Pública, sin otro particular, licenciado Alberto Álvarez, trabajador social. Una posición, digamos, hasta descabellada de la Defensoría Pública, que constituye un tipo penal. Ese tipo penal se llama desacato de la justicia. Mira, cuando un profesional del derecho ejerce este ministerio en virtud de la ley 91, él jura ser ético y cumplir con la ley 91. Todos los que estamos aquí, independientemente de la función que tengamos, somos auxiliares de la justicia y no podemos actuar de manera maliciosa en contra de la justicia. Hacemos ese preámbulo porque ya el Ministerio Público en la audiencia pasada se pronunció en torno a el asunto de la no comparecencia del abogado o la salida del abogado del imputado Adriano Román. Entonces vino la sustitución por la Defensoría Pública, nosotros asumimos una posición y ya el tribunal la conoce, porque hicimos una argumentación basada en la ley sustantiva y cogimos la Constitución de la República y hicimos un desglose en comparación con una instrucción general y hablamos de la jerarquía de la norma. No tenemos que recrear eso aquí en esta. Lo que tenemos que analizar es lo que se ha presentado en el día de hoy. Honorables magistrados, ustedes han actuado bajo el imperio de la ley una sentencia. Y esa sentencia, como no se ha cumplido, ha sido desacatada. Esa es la conclusión en estos procesos. Y como ha sido desacatada por un motivo. Correspondía a la Defensoría Pública mandar a un togado a representar al imputado Adriano Román y Román. Entonces la Defensoría Pública no lo manda, alegando que ellos le están dando cumplimiento a una norma y que esa norma dice que si el imputado, como se ha leído, tiene solvencia económica, no podría ser defendido por esa oficina. Pero ¿qué pasa? Eso choca con lo que establece esa jerarquía de la norma. Sin dar lecciones de clase, saca la Constitución está por encima de cualquier disposición legal y en este caso de un instructivo. Y ustedes están investidos por la ley y hay una separación de funciones contenido en el artículo 22 del Código Procesal Penal, que es un principio nodal de la aplicación del derecho penal en la República Dominicana. Entonces, es un enfrentamiento directo de una de las partes contra la policía de la audiencia, contra la decisión de unos honorables magistrados investidos por la ley, según la Constitución. Entonces, ¿qué ha pasado? Que aquí no están los abogados o el abogado de Adriano Román.
Y como nosotros hemos alegado que ese instructivo es inconstitucional porque choca contra el artículo 176 y 177, principalmente el artículo 176 de la Constitución, nosotros en principio vamos a hacer un pedimento para luego pasar al segundo pedimento que involucra a la Defensoría Pública. Lo vamos a hacer inmediatamente con la venia del tribunal. No entiendo. No, con perdón, creíamos que usted necesitaba un permiso Yo para ir a yo necesito decir algo, como la No, situación el está Ministerio presentando. Público tiene la palabra. Claro, es que el tribunal no está constituido, el delegado está sin representación. Cuando el Ministerio Público termine, le damos la No, pero palabra. ya va por pedimentos y esas cosas, y el tribunal va a tener que responder si el tribunal está constituido o no. Siéntese. En virtud del control difuso de la constitucionalidad, que le consagra el derecho a los honorables jueces, que inclusive de oficio, fijado bien, de oficio, sin pedírselo a las partes, podrán revisar el asunto de control de la constitucionalidad. Pero lo estamos haciendo en virtud del control difuso y en virtud de lo que establece el artículo 73 de la Constitución Política de la República Dominicana, que establece, estamos motivando para que no quede en el vacío lo que vamos a hacer. Dice, en unidad de los actos, y la misma Constitución dice que son nulos de pleno derecho todos los actos contrarios a la Constitución. Este instructivo es nulo de pleno derecho porque choca contra el artículo 176 de la Constitución de la República. Y ahí el primer pedimento de nosotros. Vamos a concluir de la siguiente manera. Este honorable tribunal tenga bien en virtud del control difuso de la constitucionalidad y en razón de que son nulos todas las leyes, decretos, resolución, reglamento e instructivo contrario a la Constitución de la República. Que declara nulo la instrucción general marcado con el número 1/2004 de fecha 31 de enero del año 2014, dictada por la Dirección Nacional de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, específicamente en la letra C, página 7, contentiva de las pautas generales para la limitación del servicio de la Oficina Nacional de Defensa Pública
aprobada por el Consejo Nacional de la Defensa Pública y notificada a los actores del sistema de justicia penal de Santiago el 5 de febrero del año 2014 por ser contrario dicha instrucción a lo establecido por la Constitución política vigente de la República Dominicana en su artículo 176, segundo, que se libre acta de la incomparecencia de él o los abogados de la Defensoría Pública en representación de la Defensa Técnica y Letrada del coimputado Adriano Román. Nosotros magistrados, ya es mucha la motivación, entonces en virtud de eso, también que la costa, como hay un asunto de constitucionalidad, sean compensados, que el tribunal decida en torno a ese recurso de inconstitucionalidad presentado por nosotros, que lo vamos a pasar a un segundo plano, luego que el honorable magistrado tenga bien fallado. Sí. Reserva, es verdaderamente insólito lo que hoy estamos aquí presenciando, toda vez que ante una decisión adoptada de manera soberana, legítima por este honorable tribunal en la audiencia pasada, que de manera expresa le ordena a la Defensoría Pública de Santiago nada más y nada menos que cumplir con el mandato constitucional del artículo 69 en el numeral 4, así como el artículo 176 de la propia Constitución le ordena. El tribunal no ha hecho absolutamente nada que sea contrario a la regulación constitucional vigente. ¿Por qué decimos esto? El artículo 69 es muy claro y no deja lugar a la más mínima especulación e interpretación cuando dentro de lo que es el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva y al debido proceso establece el derecho a un juicio público, oral y contradictorio en plena igualdad y con el respeto al derecho de defensa. Obviamente, cuando el tribunal toma esa decisión, es en procura de salvaguardar, como lo ha hecho siempre, el derecho de defensa, en este caso del coimputado Adriano Román. No es otra la razón. Señoría, hacemos una versión, señoría, es que Adriano Román no tiene abogado. Eso no puede estar Adriano Román. No tiene. Está indefenso, señoría. Precisamente, el tribunal le ha dicho que por favor se siente, él tiene la palabra. Sí. hemos dicho que además de darle cumplimiento a esa previsión constitucional, el
69 en el numeral 4. El artículo 176 de la Constitución, no de ninguna resolución, ninguna instrucción general, es todavía más claro cuando en aras de tutelar de modo eficiente ese derecho fundamental a tutela judicial efectiva, establece la obligatoriedad que tiene la Defensoría de asumir la defensa pública de todo imputado que no haya hecho una elección privada, obviamente como lo ha sucedido en la especie, que en múltiples oportunidades este tribunal le ha concedido a ese imputado una defensa privada y él de manera negligente, de manera temeraria, no lo ha asumido así. ¿Qué dice ese artículo 136? Cuando por vez primera se le da un rango constitucional a la Defensoría Pública a partir de la reforma del 2010, el Servicio de Defensa Pública es un órgano del sistema de justicia dotado de autonomía administrativa funcional que tiene por finalidad garantizar la tutela efectiva de los derechos fundamentales a la defensa en las distintas áreas de su competencia. No es otra cosa que, como decíamos precedentemente, garantizar que lo que establece la tutela judicial efectiva del 69 y número 4 se asegure. El servicio de la defensa pública se ofrecerá en todo el territorio nacional atendiendo los criterios de gratuidad, fácil acceso, igualdad, eficiencia y calidad para las personas imputadas que por cualquier causa no estén asistidas por abogado. Es precisamente lo que acontece aquí. Por una razón que no es imputable a ustedes, esa persona no quiere abogado privado o quiere convertir ese elemento en una obstrucción del normal desenvolvimiento de la audiencia. Dice más la Constitución: la ley de defensa pública regirá el funcionamiento de esa institución. ¿Qué dice la ley de defensa pública? Obviamente viene a asegurar que están obligados a prestar el servicio independientemente del estatus económico o social que tenga o no ese imputado. Viene la Defensoría el 31 de enero y vota una instrucción general y dicen que ellos tienen un criterio ahora particular para interpretar lo que la Constitución es muy clara. Y dicen que ellos van a brindar el servicio de defensoría si la persona no tiene recursos. Y sobre esa base, ellos dicen aquí, mire magistrada, lo que ustedes decidieron, todo eso está supeditado al informe que nosotros vamos a hacer, socioeconómico. Vamos a ver lo que dice el informe y de ahí dependerá si yo cumplo o no cumplo lo que ustedes hayan dispuesto. Se despachan, hacen un informe, dice, mire, dice el trabajo social que ese señor es solvente, por ende nosotros no lo vamos a defender. Y así es sencillo, ellos interpretan de manera antojadiza, arbitraria, lo que de una manera muy clara establece la Constitución, que va más allá, y dice en el artículo 74, cuando se va a manejar el tema de la interpretación de las disposiciones de rango constitucional, principio de reglamentación e interpretación de esos derechos fundamentales, solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad. ¿Puede la Defensoría de manera unilateral decir que no, que lo que prevé la Constitución como un derecho fundamental, el derecho de defensa pública a cargo de la Defensoría, puede tener algunas restricciones? Obviamente que no están facultados para ello. Es por eso que, prevaleciéndose de esa instrucción, prevaleciéndose de ese informe socioeconómico, es que ellos se despachen diciendo, mire, nosotros no vamos a asistir pura y simplemente. Entonces, ante esa disyuntiva, esa sublevación, ante ese desacato obvio, ¿qué tiene que hacer esta parte? Como bien apuntado el Ministerio Público, como apuntamos nosotros en la calidad de representante de la víctima, querellante, actor civil, obviamente acudir a las herramientas que nos da la propia Constitución de la República, porque nos encontramos en una situación que tenemos prácticamente ya más de un año en este proceso,
no ha podido arrancar y esa víctima requiere que se le garantice también una tutela judicial efectiva. Se le han otorgado todas las oportunidades, no se ha lesionado en lo absoluto ningún derecho fundamental de los imputados. Y ahora, bajo ese sofisma, bajo ese mecanismo, se quiere obstruir lo que es natural el inicio del juicio, que se establezca ahí de manera pública, oral y contradictoria, si es o no cierta, si son o no suficientes para producir una condena, las pruebas que ha aportado el Ministerio Público, las pruebas que ha aportado esta parte. Dice el 188, cuando le otorga la facultad a cualquiera de las partes en un proceso de poder presentar una excepción de inconstitucionalidad, lo que es el control difuso, los tribunales de la República conocerán las excepciones de constitucionalidad en los asuntos sometidos a su conocimiento. Obviamente aquí, lamentablemente, nos vemos compelidos a acudir a ese mecanismo, esa herramienta constitucional, para plantear una excepción de inconstitucionalidad contra esa instrucción general que se nos está pretendiendo imponer como una espada de Damocles contra ustedes, honorables magistrados, pero también contra estas otras partes del proceso, porque sobre esa base de una disposición inconstitucional ahora mismo se tiene un obstáculo, se tiene una situación de alguna manera obstructiva en este proceso. No hay ningún tipo de razón o justificación que de alguna manera lleve bajo fundamento esa instrucción general y esa decisión que ha adoptado la Defensoría Pública en Santiago de no acatar una decisión adoptada por el tribunal. De ahí que nosotros vamos a adherirnos en su parte al pedido formal de excepción de inconstitucionalidad que ha hecho el Ministerio Público de la instrucción general adoptada por la Oficina de la Defensoría Pública Nacional del 31 de enero del año en curso, toda vez que es violenta de una manera directa derechos fundamentales relativos al derecho de defensa en virtud de los artículos ya precedentemente citados en la Constitución. Repito, el artículo 69 en el numeral 4, el artículo 116, el artículo 74, amén, 176 dije de la Constitución de la República, establece el derecho de la defensa pública. Amén de que obviamente esa instrucción general, en tanto acto contrario a la Constitución, es un acto que se debe reputar nulo de pleno derecho por las razones expuestas. No sé si colega Jorge va a apuntar algo. Magistrado, nosotros queremos hacer una objeción en relación a la participación del licenciado dentro de lo que es la argumentación y el marco de este proceso. Los artículos 118 y 85 del Código Procesal Penal establecen que el actor civil interviene por su abogado. Dice claramente el 118. El 86 dice que el querellante es representado por un abogado. De suerte que en este caso, los únicos que tienen calidad para hablar en representación de la víctima en el proceso son sus abogados constituidos. De manera que nosotros no entendemos por qué desde la audiencia anterior la víctima en este caso ha venido con todo el birrete y ha tratado de participar de una manera ilegítima dentro del marco del proceso. Puede ser escuchado como víctima, mas no puede ser escuchado como abogado, por lo que nosotros vamos a objetar la intervención en calidad de abogado en el marco de este proceso del licenciado Jordi Veras, debido a que de conformidad con la previsión de los artículos 118 y 86 del Código Procesal Penal, 118 y 86 del Código Procesal Penal, el actor civil interviene en el proceso por conducto de su abogado y el querellante es representado en el proceso a través de un abogado. Es nuestro pedimento.
y reflexiva, a todas luces temerarias que le caracteriza. Nosotros vamos a pedir Magistrado, yo estoy ejerciendo mi derecho a refutar un planteamiento que ellos hicieron. Gracias. Silencio, por favor. Que Tiene sepa la que no es palabra suya. el abogado. Pero que sepa que la no es suya, que la defensora es un imputado. Yo quiero que la defensora, la actividad de la Laura, nos diga en qué parte de la interpretación del 118 impide que ese señor que tiene aquí 3 calidades de víctima fue el que milagrosamente salvó su vida y está aquí hoy por voluntad divina. Él tiene la calidad de querellante porque él también presentó esa acción de acusación pública de manera paralela a la acusación del Ministerio Público y tiene la calidad de actor civil. ¿Sobre qué fundamento y en qué parte del 118, 119 o cualquier otra previsión del Código Procesal Penal le dice que le impide a él plantear cual que sean sus inquietudes, así como lo ha hecho esta parte, lo pueden hacer los otros colegas que han dado calidades en el caso que nos concierne desde el inicio del proceso? Obviamente, asumir ese criterio de que una víctima no puede, cuando esa víctima tiene la calidad de ser abogado, máxime cuando esa víctima ha sido la que se ha visto expuesta al viacrucis que ha significado este proceso, no solamente en esta fase del juicio, sino también en su fase anterior de la audiencia preliminar, con más de 15 aplazamientos, que ella tenga que quedarse de manera estoica, sentado, viendo de las gradas e impotente, sin plantearle viva voz su parecer jurídico, porque tiene una calidad de ser abogado sobre lo que él considera al tribunal. Y ahí que nosotros consideramos totalmente infundado el pedido que hace la colega de la Defensoría, toda vez que ningún artículo del Código Procesal Penal impide y sujeto eso a una sanción, como en ese caso el hecho de hacer uso de la palabra en su condición de víctima querellante, siendo esa víctima máxime abogado. De ahí que solicitamos el rechazo de manera pura y simple al pedido de exclusión que ha hecho la defensora a la intervención que ya en audiencia anterior y habiendo dado calidad de manera expresa ha realizado y pretende realizar en esta audiencia el licenciado Jordi Veras. Tribunal, brevemente. Sí. Las normas penales son de interpretación restrictiva. No lo dice la abogada de la defensa, lo dice el artículo 25 del Código Procesal Penal. El artículo 111 de la misma normativa procesal penal que hemos procedido a citar anteriormente establece en el caso particular del imputado que el imputado pueda asumir su propia defensa conjuntamente con el abogado. Sin embargo, ni el artículo 86 ni el artículo 118 hacen esa salvedad en lo que tiene que ver con la víctima en el marco del proceso, de suerte que la única interpretación posible que se le puede dar a esas disposiciones legales es que no tienen por objetivo permitir que la víctima participe, se constituya como abogado de su propia acusación, porque establecen claramente esos preceptos que interviene, se hace representar a través de un abogado. De manera que nosotros entendemos que está más que clara la previsión de la normativa procesal penal y en esa tesitura vamos a ratificar nuestro planteamiento. Primero hay una confusión planteada que el tribunal no se va a referir a ella.
tiene principios que son principios constitucionales. Entre esos principios, rige uno que se llama igualdad de las partes. El imputado tiene derecho en el proceso a intervenir cuantas veces lo crea necesario. Pues también, en virtud del principio de igualdad entre las partes, la parte querellante tiene derecho a intervenir. Por demás, la abogada ha dicho que el artículo 118 dice que la parte querellante al tribunal civil se hace representar por abogados, ciertamente lo dice, pero tampoco dice la norma que no se puede representar a sí mismo. No lo dice la norma y mucho menos establece que ese artículo es pena de delito. En tal virtud se rechaza la solicitud y tiene la palabra el abogado. Él puede hablar en cualquier momento, pero ya el tribunal le dio la palabra a él. Después de él a usted. Tiene la palabra. Es muy sencillo. Nosotros estamos asistiendo a una situación que evidentemente quiere provocar y vamos a evitar ese tipo de situaciones. Con relación a lo que ha expresado ya el Ministerio Público y esta barra, la persona del profesor Ferrer, resulta chocante lo siguiente. Hoy se presenta que el tribunal se ha dado a conocer que ha dado varias disposiciones, sentencias, en la cual le ha designado abogado al imputado Adriano Román. ¿Por qué razón? Porque el imputado Adriano Román en esas ocasiones ha hecho lo mismo que está haciendo hoy. La semana pasada, ante vos y el plenario, nosotros habíamos dicho, pero ven acá, se trata de un incidente, no es gracias al cual nosotros no tomamos una posición. Ay, di 408. bueno, como le decía, eso es algo normal. El asunto es que en esa oportunidad nosotros le decíamos al tribunal y al plenario completo que la audiencia no dependía que pasara o no de que se sentara un abogado representando a Adriano Román, refiriéndonos al abogado que ese día, el abogado Cristian, que precisamente hoy está presente ahí detrás. Ese era el abogado privado que había buscado a Adriano. Y yo le decía a ese abogado y al plenario que de él no dependía nada. Y hoy los hechos nos han demostrado esa realidad. Porque hoy depende de qué situación. Vamos a colocarnos en la posición siguiente. Asumamos que esa instrucción general realizada por la Defensoría Pública Nacional tiene visos de legalidad. Asumamos, vamos a hacer un pensamiento que no lo es. Entonces ahora yo le pregunto al tribunal: Adriano sigue abogado. ¿Cuál es la situación que se presenta? Cuando él designe un abogado, cuando ese abogado que él designe venga y diga estar preparado para iniciar, entonces el proceso, según la Defensoría, va a estar a cargo de Adriano Román. Entonces, según la Defensoría, el proceso va a iniciar cuando Adriano Román quiera, porque está desacatando una decisión del tribunal que ha tratado de proteger los derechos de ese imputado en 2 ocasiones, y por eso dictó la sentencia. No como ha querido decir la Defensoría, que el tribunal es el responsable de que el proceso no sea conocido.
¿Cómo hace el tribunal hoy, sin Adriano Román, sin abogados, iniciar un proceso? Por lo menos en el día de hoy, ¿cómo lo hace? ¿Está en la imposibilidad material? ¿Está en la imposibilidad legal? ¿No ven que todo lo que está diciendo de una vez que uno, no, él no tiene abogado, nadie puede referirse a nada? Entonces, ¿cuál es el fin de esa situación? El que quiera la Defensoría con su instrucción general, ¿qué no está diciendo hoy la Defensoría? Que esa instrucción general está por encima de las dos decisiones del tribunal y de la propia Constitución de la República. Pero más lejos, la propia ley 277 de la Defensoría Pública le establece en su artículo 5 que se le puede aplicar tasas a imputados con recursos económicos. Va más lejos. Y el propio profesor Fermín estableció en sus considerandos lo que establece la ley 277, que le da vigencia a esa ley en los considerandos, que le da obligatoriedad a la Defensoría Pública, independientemente de quién se trate, un chiripero, Adriano Román, un miserable, un podiocero, a defenderlo. Y si se establece que lo que la Defensoría Pública, mediante su instrucción general, es lo que se debe respetar, entonces esto está de más. Esa Constitución está de más. Entonces aquí cada parte, el Ministerio Público mañana va a crear su instrucción general para violar la ley también. No puede, porque un sistema está por encima de las ambiciones, apetencias y maniobras de cualquier parte de un proceso. Pero más lejos, el artículo 15 de la ley de abogados, la ley 91, siguiente: los abogados en ejercicio están obligados a aceptar las el abogado de mi elección está aquí. Lo que pasa es que él no puede actuar porque elevó un recurso y se lo negaron. Elevó no sé qué otra cosa y también se lo negaron, fallando en 1 hora y 1 hora y media. Este tribunal en el caso de 1 hora y media falla. Cuando es otra persona, coge 6 meses para fallar, pero a mí me falla en 2 horas. Entonces, yo acabo de elevar una decisión de amparo. Y yo espero que este tribunal tome en cuenta que yo no tengo abogado. Entonces no le puedo permitir a aquella gente que acabe conmigo sin yo tener que me defienda a mi lado. ¿De cuánto? Entonces, hay conclusiones formales de parte del Ministerio Público y la parte querellante, los abogados que les den referencia a esas conclusiones pueden hacerlo en este momento. Querellante, nosotros en esa terminología tenemos un pedimento muy adicional al que están estableciendo ellos. Si la presidencia de este tribunal nos da la vigencia, nosotros podemos tender a situaciones que se han pasado y que se han tratado en el tribunal. Tendente a esas conclusiones no nos vamos a referir, pero sí tenemos un pedimento para que la presidencia lo tenga en cuenta. Después que fallemos, Ok. porque hay conclusiones formales. Gracias, magistrado. Nosotros tenemos más de 2 horas en este tribunal
una discusión que surge como consecuencia de la lectura de la resolución que hizo el tribunal en la apertura de la audiencia de la Defensoría Pública. He oído los alegatos de las partes en cuanto al respecto y me voy a permitir hablar porque también se ha dicho aquí que ha habido desacato judicial, lo que no es cierto. Si nosotros nos remontamos a las disposiciones del Código de Procedimiento Criminal francés, el abogado de oficio estaba designado en cada cámara. Habían 8 cámaras penales y cada cámara tenía un abogado de oficio. El procedimiento se dividía en correccional y criminal. Y las audiencias criminales estaban fijadas para un día, para darle oportunidad que el abogado de oficio comparecía una vez a la semana a hacer la defensa de esos efectos. Cuando se presentaba la situación de que un preso no tenía abogado, se le solicitaba a la presidencia del tribunal la designación del abogado de oficio, y quien designaba al abogado de oficio de su propia cámara era el juez titular que conocía de la audiencia. En efecto, el juez de una cámara no podía designar el abogado de oficio de otra. Él tenía el control absoluto de su defensoría pública en esa cámara. ¿Qué pasa? Al venir la reforma y entra el Código Procesal Penal, desaparece tanto el procedimiento correccional como el criminal. Y entonces se crea el Departamento de Defensoría Pública. ¿Qué pasa? Que cuando se presenta el caso ante el plenario de que un encartado no tiene abogado de la defensa, el juez titular de ese tribunal no designa abogado de oficio, le pide mediante un oficio a la Defensoría Pública que designe un abogado de oficio. ¿Qué pasa? Que cuando este tribunal le pide a la Defensoría Pública que designe un abogado de oficio, la Defensoría Pública ha estado designando sus abogados hasta el mes de diciembre, que surge la resolución en la cual establecen por el cúmulo de trabajo que previo a designación de un abogado defensor tienen que hacer una evaluación del preso sobre su estado socioeconómico para determinar si verdaderamente necesita la asistencia judicial del defensor. ¿Por qué la Defensoría hace eso? Por el cúmulo de trabajo, y los defensores públicos no dan abajo en los tribunales. ¿Por qué? Porque hay gente de solvencia que oyeron decirlo, les gustó, pon una Defensoría Pública, inclusive jueces que le recomiendan, pon una Defensoría Pública, que son buenos, y usan la Defensoría Pública. Pues la Defensoría Pública emitió una resolución en la cual evita ese problema. Se ha dicho aquí que dicha resolución es inconstitucional. Falso. Si nosotros leemos el artículo 176 de la Constitución Dominicana, el mismo establece la garantía de la defensa pública y dice textualmente: el Servicio de Defensa Pública es un órgano del sistema de justicia dotado de una autonomía administrativa y funcional que tiene por finalidad garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a la defensa y en las distintas áreas de su competencia. Eso es una copia de la tutela efectiva del artículo 69 de esta misma Constitución. Esta es la parte que no leen en el dicho artículo. En la parte infine dice: la ley de defensa pública regirá el funcionamiento de esta institución.
Quien regula el funcionamiento de la Defensoría Pública es la propia Defensoría Pública. Y más en la parte de arriba dice que tiene la autonomía funcional. Pero ¿qué pasa? Más adelante el artículo 177 establece la asistencia legal gratuita. El Estado será responsable de organizar programas y servicios de asistencia legal gratuita a favor de las personas que carezcan de los recursos económicos para obtener una representación judicial de sus intereses. ¿A dónde está la violación de la Constitución? Es la propia Constitución que establece que el Estado le garantiza el derecho de defensa a las personas de escasos recursos económicos, no a las personas con solvencia moral y económica. De manera que no hay violación de la Constitución, ni había motivo para traer 2 horas de discusión en este tribunal sobre la base de una resolución que se le impone al tribunal. ¿Por qué digo yo que no hay desacato? Porque el juez no designa el abogado de oficio. Y aquí dicen que la Defensoría desacató la orden del juez. Es al revés. Quien designa en la Defensoría Pública no son los jueces. Los jueces le piden a la Defensoría Pública que designe. ¿De dónde sacan de que el desacato? Que la Defensoría desacató. ¿Desacató qué? La Defensoría es la que manda con los defensores públicos y tiene su procedimiento. Hoy cómo viene esa enajenación diaria y proterva por todos los periódicos. Desacataron la sentencia, desacataron, la Defensoría Pública desacató la orden del tribunal. Eso es falso. Entonces, si nosotros nos abocamos al artículo 69, en la parte 4, ordinal 4 de la Constitución Dominicana, lo que establece la debida tutela y el derecho de defensa. ¿Qué es lo que tiene que hacer el tribunal? El tribunal tiene que poner a las partes, de acuerdo con el artículo 12 del CPP, en igualdad de condiciones para conocer el proceso. En este proceso los actores civiles están representados, el Ministerio Público está representado. Aquí hay un encargado acéfalo de la defensa. ¿Cómo se puede someter al fondo si el tribunal no está constituido? ¿Por qué aquí se discute la resolución de la Defensoría Pública sin un tribunal estar constituido? Se pidió inclusive por conclusiones la inconstitucionalidad del proceso. Pero también la defensa puede pedir la inconstitucionalidad de esta audiencia y que se declare nulo y desprovista de valor y efecto jurídico, porque el tribunal está conociendo sin estar constituido, lo que constituye una violenta y grosera violación al derecho de defensa de un encargado. Entonces, ¿cuál es la situación? Hay 2 vertientes que desembocan en una sola. Este tribunal no puede emitir ahora mismo ninguna sentencia de juicio del fondo, porque el mismo no está constituido. Segundo, el tribunal no puede acoger conclusiones, porque concluyeron solos. Ellos concluyeron contra una resolución de la Defensoría Pública. ¿Qué pasa? Que para pedir la inconstitucionalidad, de acuerdo con el 188 y el 46 de la Constitución del 2002, la inconstitucional es todo acto que sea contrario a esta Constitución. Pero la Constitución del 2010 establece que las decisiones administrativas y judiciales no están sujetas a inconstitucionalidad, están sujetas a los recursos. Entonces, ¿cuál es la finalidad de plantear los recursos? Vamos a pedir la inconstitucionalidad. ¿Y tiene asidero? No tiene asidero.
de manera magistrado, que si nosotros vamos a concluir en este presente proceso, en el cual hay una grosera violación al artículo 12 de los derechos humanos y el artículo 26 de la Declaración Americana de los Derechos, y asimismo como el 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, conjuntamente con el artículo 12 y el 14 del CPP, que establece la presunción de inocencia. Pero en esa presunción de inocencia se establece que se presume la inocencia de todo encartado hasta tanto se demuestre en el debido proceso con su abogado de la defensa que tiene culpabilidad. Pero este tribunal no puede abocarse a un conocimiento de fondo ni iniciar proceso con una defensa coja en la cual no está presente, como él lo dijo. Entonces, magistrado, nosotros bien podemos concluir, primero, que declare nulo y desprovisto de valor y efecto jurídico la presente audiencia, ya que el tribunal se abocó a conocer conclusiones de las partes sin el mismo estar constituido, debido a la inasistencia de un abogado de oficio o defensor público de uno de los encartados del proceso. Segundo, declarar las cosas de oficio y haré justicia. Gracias, María. Señoría, antes de adherirnos a las conclusiones vertidas por el doctor Porfirio Hernández, queremos decirle, no vamos a abundar ya más, pero sí queremos decirle lo siguiente. Este incidente que hoy se está dilucidando aquí no es el primero que sucede, señoría. Este incidente que está sucediendo y otros tantos que han pasado, guardando el respeto que me merecen ustedes, de los cuales los abogados y la impartición de la justicia debemos nosotros aprender, y no usted aprender de los incidentes que suceden. Señoría, es que el imputado Adriano Román, llámese Adriano Román, llámese cualquiera de los imputados, es el mismo código. Si hay un código diferente por el cual los imputados van a ser juzgados, entonces yo retiro lo dicho y me siento y no opino nada. Señoría, es el mismo código que dice que la presidencia, en este caso presidida por usted, debe de velar porque las partes en el proceso estén cada una debidamente representadas. Y llámese parte representada cuando cada imputado está debidamente representado con su abogado. Entonces sí, el tribunal o los imputados están debidamente representados. Pero no es el primer caso. Ya van varias ocasiones que hay imputados que no están debidamente representados y el tribunal, de una manera, yo diría, con los poderes que le invite la Constitución, ha decidido imponer sus decisiones con pedimentos y con incidentes que no vienen al caso, que son ya debidos cuando se le ha dado inicio a la apertura del juicio, como es el caso. Independientemente de que hay un imputado que no tiene abogado, no hay por qué fallar ni incidentar este proceso, porque es que el mismo código que lo dice, que hay indefensión
y nadie se puede referir, ni la parte civil, ni el Ministerio Público, ni el tribunal respecto a un incidente donde hay un imputado que no está debidamente representado, señoría. Son varios los incidentes que han sucedido de esta naturaleza. Entonces, ¿qué nos dejan los abogados en este proceso? Nos ponen una situación con un juego en el 9º inning, con un lanzador al estilo Norman Chapman y con una palla, que en este caso son ustedes los árbitros que deben dar, porque ciertamente que hagan una justicia conforme a lo que dice la Constitución y lo que dice el Código es difícil. No hay bateador que se atreva a meterse a la caja de bateo, en este caso, a meterse aquí en esta situación, señoría. Antes de adherirme, yo quería decir eso y concluyo de la siguiente manera. Soy muy respetuoso de los jueces, de los superiores, porque lo establece la misma Biblia. Ahora, para garantizar ese respeto, también debe haber ese respeto de parte de su señoría. Que nosotros, como los abogados y como imputados, también necesitamos ese respeto, esa igualdad de partes, para que ciertamente haya un juicio imparcial, que eso es lo que se quiere. Y nosotros queremos. Cuando yo digo nosotros, me estoy incluyendo a todos, excepto el que diga que no está dentro de nosotros y se vaya a aquella barra o se vaya a aquella. Nosotros estamos con la intención, ciertamente, de que este proceso arranque y de que este proceso se inicie. Eso es cierto. Aquí nadie está patrocinando ningún incidente para que este proceso no arranque. Nosotros queremos que este proceso arranque, pero queremos que arranque con igualdad de parte, con igualdad de carga. Eso es lo único que nosotros todo el tiempo hemos estado pidiendo aquí a este tribunal y al Ministerio Público, es que el juicio arranque ciertamente nivelado y luego el desnivel entonces lo determinen los debates y los incidentes y luego entonces esa presidencia, la cual usted preside, entonces decida ciertamente cuál tiene la razón y haré justicia, señores. Tú no eres abogado, Basilio, pero te vas a graduar. Lo que hoy estamos viendo, y tú como testigo estás asistiendo a una penosa participación de una institución que se llama Defensoría Pública Nacional. Esa Defensoría Pública Nacional la pagas tú, la paga todo el dominicano y dominicana que me está viendo hoy. La pagamos todo lo que pagamos impuestos. Para que esa Defensoría Pública hoy le quiera decir a la sociedad dominicana que por una instrucción general que ella se creó en enero de este año, no va a obedecer lo que dice la Constitución de la República, ni lo que dice un tribunal. Eso es peligroso, funesto y grave. Si hay algo que se tiene que respetar siempre, es el escalafón piramidal. Primero está la Constitución, la ley, resolución, reglamento, decreto. Eso tiene un escalafón que hay que respetar. La norma que acaba de crear la Defensoría Pública no está por encima de la Constitución. Entonces, cuando ayer escuchamos a la directora de la Defensoría Pública en una rueda de prensa en Santo Domingo, y hoy escuchamos aquí los defensores técnicos de esa Defensoría, es penoso, es repitiendo un discurso que es violatorio a la Constitución. Es la primera vez, yo creo, Basilis y amigos de Boreal, que podemos estar asistiendo a un país en el que una directora es capaz de decirle a la sociedad completa que va a violar la Constitución, que va a violar la orden de un tribunal, a sabiendas de que es en contra de la constitucionalidad. Ayer decía que Adrián no tenía abogados. ¿Dónde está el abogado de Adrián? Y sin embargo no hay defensores técnicos. Entonces fue mentira. Se quiso manipular la opinión pública, a los medios de comunicación, diciendo nosotros no podemos defender a Adrián porque tiene abogados. No tiene. Entonces estamos en la situación que yo planteé ayer. Adrián no trajo abogado. ¿Cuándo comenzará el proceso? Cuando Adrián no quiere. No puede ser. Un sistema judicial no puede estar supeditado al requerimiento y ambiciones de una parte que quiera hacer maldades con un sistema. ¿Cómo evalúan ustedes lo que está pasando en el caso de Julio? Bueno, mira, es muy lamentable lo que se puede percibir
en este juicio, ya que en casi 10 años de ejercicio que en el caso mío tengo, no había experimentado una situación de violación a derechos fundamentales, al debido proceso, violentando incluso estamentos como lo son instituciones como lo es el artículo 69 de la Constitución, cuando hace referencia a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. En el caso, yo soy el abogado actualmente apoderado del caso del señor Adriano Román. Tengo incluso documentaciones aportadas que prueban y demuestran dicha situación. Lamentablemente este tribunal se ha dejado sorprender por la prensa, por la presión mediática que quizás las víctimas interesadas en agilizar situaciones solamente con el único fin de obtener los recursos de nuestros representados, han querido mediante presión y arbitraje manejar y distorsionar el debido proceso de esta audiencia. Nuestros representados, nosotros estamos aquí en la sala de audiencia para que el país sepa que la defensa de Adriano Román no es la que está torpedeando. Lo que sucede es que no se quiere, lo que no se quiere es que el proceso marche en igualdad de armas. Porque lo que yo exigí cuando bajé de audiencia era única y exclusivamente que a mí se me otorgaran 5 días para yo preparar mis medios de defensa. Y esa situación el tribunal lo vio como una acción de intolerancia, cuando la misma Constitución es que garantiza y prevé dicha situación. Y es un asunto que sencillamente Santiago no es el país. Santiago solamente es una jurisdicción más de lo que es la administración de justicia. Y sí, ahora mismo acabamos de incoar una acción de amparo, ya que recurrimos en apelación la declaratoria de abandono, nos la declararon inadmisible. Recurrimos en oposición la declaratoria de abandono por parte del tribunal, también nos la rechazaron. Y hace 2 horas acabamos de depositar una acción de amparo para que el juez de amparo verifique la situación y ver si el artículo 18 y el artículo 111 del Código Procesal Penal están de lujo en esta normativa o si ciertamente se van a respetar lo que es la garantía y el debido proceso en la aplicación y la administración de justicia en esta provincia, Santiago. Licenciado Cristian Moreno Pichardo.